así como está de pequeña, nos enseña muchas cosas, porque yo la estaba viendo y es la organización de los ángeles. Y al estarla viendo, pues el Señor trajo a mi mente cómo todo tiene un orden, ¿verdad? Así como hay un orden en la familia, que es papá, mamá e hijos, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así también los ángeles están organizados en grupos, así como vemos nosotros el ejército de soldados, que vemos que hay soldado raso, hay generales, hay capitanes. ¿Qué más hay en el ejército? Pues como rangos, ¿verdad? Así también hoy vamos a ver la organización de los ángeles. Aquí nos dice la lección que los ángeles santos, pero tanto ángeles santos como ángeles malos están organizados, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en esta noche, la organización de los ángeles. Dice, los ángeles están organizados en una poderosa jerarquía celestial para llevar a cabo su obra, para que cada uno de esos ángeles haga su trabajo. Están organizados en grupos, en rangos. La palabra dice, vemos cómo está la organización, las palabras como ángeles, autoridades, dominios, potestades, principados, tronos. Eso es lo que nos ayuda a describir las jerarquías angélicas, ya sea los ángeles santos como los ángeles malignos están organizados. Vamos a leer a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:38. Y yo creo que vamos a hacer un tiempecito para ver una pequeña película, aunque la veamos en dos partes, la que buscaste ahorita. Sí. Romanos, ¿qué dije? 8:38. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 8. Estoy en Hechos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir. ¿Hasta ahí? Síguele al 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Ajá. Entonces, fíjense, esta escritura empieza diciendo que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ahí nos está hablando de cómo es la organización de los ángeles. Ellos están organizados para hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Y aunque haya tantos demonios encargados de tantas cosas, se me hace muy bonito esta escritura, porque es muy bonita. Dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos separa, pero existe esa organización angelical de tanto de buenos como de malos. Primera de Corintios 15:24, vamos a ver. Primera de Corintios 15.
Yo lo leo, pastora. A ver. 1 Corintios 15, 24. Ujú. Ay, no tengo mis lentes, pero bueno. Dice, luego el fin, cuando entregará el reino de Dios, el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. ¿Sí es este? Sí, Así sí es. dice. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Ujú. O sea, va a llegar un día en que se le entregue al Padre, dice, en el fin, cuando se le entregue el reino de Dios al Padre, entonces Él va a quitar, va a poner todas las cosas en su lugar, los ángeles buenos con el Señor, en el tercer cielo, los malos, al infierno con Satanás. Pero mientras tanto aquí dice que hay, ¿verdad? Dominios, autoridades, potestades, eso es el orden de los ángeles. Así trabajan ellos. Efesios 2:2. Ya lo tengo. A ver. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Amén. O sea, nosotros cuando no éramos cristianos andábamos en otros tiempos, como acaba de leer Daniel ahí, siguiendo, a ver, ya la perdí, espérame. Siguiendo al príncipe de este mundo. Síguelo leyendo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Uh-huh. Entonces ahí está que al enemigo se le llama príncipe de la potestad del aire y opera en los hijos de desobediencia. Y Efesios 6:12. ¿Qué nos dice la palabra? Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Se fijan? Entonces, los demonios andan en el ambiente. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, a veces cuando hay problemas, uno ve los problemas con los humanos, pero no, sino que ellos están organizados pues para hacernos daño a nosotros. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y luego en Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Yo, pastora. A ver. Y despojado a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando contra ellos en la cruz. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Jesús, desde ese día cuando él fue clavado en la cruz, él despojó a los principados, a las potestades. Era 2:15, ¿verdad? Dice, despojando a los principados, a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los ángeles están así, es su organización, pero el Señor cuando murió en la cruz, los exhibió públicamente, ¿verdad? Se refiere más probablemente a diversos rangos o niveles entre los ángeles malignos, es decir, la jerarquía demoníaca, ¿verdad? Los ángeles malos por jerarquías.
tienen jerarquías, tienen sus misiones específicas. Hay ángeles malos comisionados para cada colonia, para cada ciudad, para cada persona, para cada casa, en las iglesias, en todos lados. ¿Puedo decir un comentario? Ajá. A mí, el pastor de mi iglesia me enseñaba la diferencia entre principados y potestades. A ver. Y me decía que los principados son los que gobiernan como ciertas, como nos está explicando ahorita, que son como la Santa Muerte o la Virgen de Zapopan, o cual sí, ese es un principado. Y una potestad son los que traen consigo depresión, ansiedad, todo eso que nos llevan pues a la muerte, pero espiritual, a nosotros. Sí. Que esos son los que verdaderamente tienen un poder en nosotros, pues, las potestades. Sí, tiene razón. Por ejemplo, aquí en México hay 3 potestades muy fuertes como que comisionadas para impedir que el ser humano se convierta a Cristo. Es la potestad bueno, no creo que sean 3, yo creo que son muchas, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, las más significativas, la Virgen de Guadalupe, en México, allá para Michoacán es la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, en San Juan de los Lagos, pues la de San Juan de los Lagos, en varias partes, en cada pueblo, esos son principados comisionados, y esos están ahí haciendo su trabajo para que la gente no se convierta. Rosa María quiere entrar. Para que pierdan el enfoque. Sí, esos son los principados. Y las potestades, pues, son demonios comisionados para que nos enfermemos, para que nos desanimemos, para todo eso, para que nos, ¿qué? Enojemos. Para que te enojes, ira, para que te tengas malos pensamientos, veas las cosas mal y todo eso. Entonces ellos están pues bien organizados, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios 1:21. Efesios. Hola, Rosa María. Pastora Rosy. Hola, buenas noches. Apenas pude entrar porque el internet se me va y se me viene. A ver cuánto rato puedo estar. Sí, pastora. No te preocupes. Efesios 1:21. Estamos viendo la lección de la organización de los ángeles, tanto los santos como los malos. Efesios 1:21, ¿qué dice? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros. Sí está, pero si le lees de más arriba dice que Cristo, que la grandeza de Cristo, ¿verdad? Que lo resucitó de entre los muertos, sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces eso nos indica pues que los ángeles están así organizados por grupos, por jerarquías, por rangos, por misiones específicas. Y también eso nos debería de llevar a nosotros a pensar que la iglesia también tiene que estar organizada. Y imagínense qué bonito cuando cada uno hiciéramos nuestra parte que nos tocara. Otra cosa sería, ¿verdad?, de la iglesia. Luego, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Ya lo tengo.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Eso dice? Ah, no, perdón, no es Colosenses. Era Efesios 3:10. Efesios 3:10 primero y luego va a ser Colosenses. Efesios. A ver, ya lo tengo también. A ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Se fijan? Para que la multiforme, la sabiduría de Dios se da a conocer a la iglesia por los principados, potestades en los lugares celestiales. También los ángeles de Dios trabajan así, en este tipo de organización, de rangos. Ahora sí, Colosenses 1:16. Se los leo yo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, se digan, o sea, los ángeles de Dios también están organizados, ¿verdad? Así como nos dice aquí este estudio. Luego, Primera de Pedro 3:22. Vamos a ver, Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:22. Dice, Primera Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y al estar sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Y a él están sujetos ángeles, autoridades, principados y potestades. ¿A quién están sujetos? A Cristo, hablando de los ángeles de Dios, ¿verdad? Dice, alude con toda la probabilidad a los distintos rangos o niveles de las jerarquías de los ángeles santos. Entonces hasta aquí ya vemos que los ángeles buenos y los ángeles malos están organizados. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le llaman allá se me fue ahorita, el comandante de los ángeles, el capitán de los ángeles, el que los manda, el que los dirige. Y a los ángeles caídos, pues el enemigo malo es el que los lleva a que hagan sus trabajos. Dice, las escrituras nunca profundizan en los detalles de estas jerarquías para explicar su orden y su función, dado que Satanás imita y falsifica el carácter de Dios y las características del reino, parecen probable que existe una jerarquía funcional autoritativa para los ángeles santos que adoran a Dios y una jerarquía paralela de imitación para los demonios, quienes dan su lealtad a Satanás. O sea, los enemigos malos siempre van a querer imitar las cosas de Dios, pero para engañar a las personas. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, se utilizan múltiples títulos descriptivos para posibles clases distintas de ángeles. Veamos que hay, ya en lo que vamos estudiando, querubines, seres vivientes, serafines. En el carácter de los ángeles santos, ya lo vimos en otra clase, solo se identifican a 3 ángeles por su nombre. O sea, ya lo vimos, a Gabriel y a Miguel.
en el carácter de los ángeles santos más arriba y a Satanás en el carácter de Satanás. O sea, cada uno tiene su... Cada uno, ponme la película, hijo, vente, porque ocupo la película. Hola, Yuri. Entonces, hasta aquí vamos a ver esta clase, pero ahorita el pastor Raimundo nos va a poner un pequeño video donde vamos a entender más claramente esta clase. Cuando yo vi ese video dije, pues lo tenemos que ver, al cabo la clase es muy chiquita. Ahorita ya Raimundo lo va, pastor Raya lo va a poner. Vamos a ver. Ahí se está viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, profe. Ok. Bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros. ¿Paradoja evidente? Muchas religiones, así como la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, sé supremo y justo contra el villano más atroz y maligno. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos contendientes y cómo, dónde y cuándo comenzó esta crisis cósmica? Este es el misterio más grande de todas las edades y la historia más fascinante y verdadera que jamás haya sido contada. Esta crisis envuelve a cada persona sobre la Tierra. Sí, a cada persona. En México, ahora con la nueva ley, solo puede haber alimentos saludables en las escuelas. Si tu escuela todavía vende comida chatarra, refrescos y bebidas endulzadas, repórtala en miescuelasaludable.org. La historia humana ha estado llena de escenas de guerra, y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo. Porque esta guerra no ocurrió en la Tierra. Antes de que nuestro mundo existiera, hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. ¿Qué pudo haber causado este conflicto celestial? Por fortuna, un libro antiguo llamado la Biblia nos da suficientes detalles para poder atar los asombrosos cabos. Aunque trágica, también es una increíblemente tierna historia de amor, que va desde el principio de los tiempos tocándonos personalmente a usted, a mí y a cada uno de los individuos de la Tierra. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios.
Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios el Padre. El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores llamados serafines y querubines, o mejor conocidos como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso. Pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Este querubín fue el más grande ser creado por Dios y tenía la posición más cercana al trono de Dios, y estaba directamente bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Era cautivamente hermoso y dotado con poderes asombrosos de liderazgo y organización. Entre los ángeles, él fue muy admirado, respetado y amado como amigo. Aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente. Permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y el por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón. Pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Necesitamos hacer una pausa y dejar algo en claro. Desde el principio, Dios ordenó que las leyes de la física gobernaran al mundo material en que vivimos. Sin esas leyes naturales, el universo sería un caos. Del mismo modo, las leyes morales de Dios siempre han provisto seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron, hasta que el Señor los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero las Escrituras nos enseñan que los principios de las leyes de Dios han existido por toda la eternidad, pues son la base fundamental de su paradisíaco reino de amor. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son un resumen de las características de un Dios de amor. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios, su poder, su territorio y autoridad. Los últimos 6 describen cómo es Dios, su honestidad, su pureza, su fe. Todas estas cosas siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Ahora, por primera vez en la historia de la eternidad, Lucifer comenzó a violar estos principios perfectos.
Lucifer sabía que si iba a compartir el poder y estatus de Dios, necesitaría apoyo. Así que se puso a trabajar. Comenzó tortuosamente a circular entre los ángeles plantando semillas de duda y descontento con respecto al liderazgo de Dios. Al mismo tiempo, sutilmente hacía notar sus propias virtudes. Él insinuó que Dios abusaba de su poder divino y sus leyes restringían la verdadera libertad y felicidad de sus criaturas. Con su razonamiento audaz y poder sin igual de influir, Lucifer pudo persuadir a un gran número de ángeles de unirse a su motín. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que tantos ángeles inteligentes pudieron ser embaucados para seguir a este desertor? Tengan en cuenta que hasta este punto ningún ángel había escuchado una mentira. Y en esta temprana etapa de la rebelión, los ángeles no se dieron cuenta de cuán obsesionado se volvería Lucifer con adquirir la posición de Dios. No sabían que finalmente él planearía la tortura y asesinato del Hijo de Dios en la cruz, en un intento por subir a su trono. Extrañamente, Lucifer pensó que podía ocultar sus verdaderos propósitos de Dios. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No crean por un momento que la rebelión de Lucifer tomó a Dios por sorpresa o desprevenido. El Señor sabe todas las cosas, incluyendo los pensamientos de sus criaturas. Él entendía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Lucifer. Y en amorosa piedad, Dios advirtió al descarriado ángel del peligro. Pero al final, el orgullo y amor propio no le permitieron a Lucifer arrepentirse. Así que eligió la rebelión total contra Dios en vez de la humilde obediencia. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Dios creó a un ángel defectuoso? No, pero Él creó a Lucifer con la libertad de elección. Verán, la libertad de elección es una cosa maravillosa, pero lleva consigo un increíble riesgo, incluyendo el riesgo de la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. El amor real no puede venir de una criatura preprogramada. No puede ser forzado. Debe ser voluntariamente dado. Por ejemplo, aun siendo tan lindo como lo es este perro robot, en realidad nunca podrá amarme. Puede hacer que parezca que me ama, pero solo está siguiendo instrucciones preprogramadas. No tiene opción. Y por otro lado, este pequeñito está verdaderamente feliz de verme. Él ha decidido darme su afecto, y con el tiempo, nuestra relación crecerá y se hará más fuerte, mientras lo ame y lo cuide. Del mismo modo, un Dios de amor solo quiere amor genuino de sus inteligentes criaturas. Y para que eso pase, estas deben tener la libertad de elección. La rebelión de Lucifer es la más grande evidencia de que en verdad tenía esa libertad. Y ahora, la pregunta más grande era, ¿cómo respondería Dios a esta crisis? ¿Cómo lidiaría con Lucifer y los millones de ángeles que se unieron a su rebelión? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente la rebelión? Después de todo, Él pudo fácilmente vaporizar a Lucifer con mandarle un rayo. ¿Pero eso en realidad habría resuelto el problema? No, al contrario. Eso solo habría intensificado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en las mentes de los ángeles. Recuerden, Lucifer sabía, como nadie más podría saber, el manejo interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento, y la razón que motivara el servir a Dios hubiera sido el miedo a las represalias y no el amor. No, el Señor sabía en su sabiduría que la mejor forma de enfrentar la crisis era permitiendo que siguiera su curso. Esta sería la única forma en que se aseguraría de que el mal no se levantara otra vez. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe que un tiempo de crecimiento es necesario para que una planta revele su naturaleza. En su entendimiento infinito, Dios sabía que con el tiempo el carácter real de Lucifer sería expuesto y que los amargos frutos de su rebelión se volverían visibles a todos. Hasta ahora los ciudadanos del universo no estaban familiarizados con el pecado y a dónde los llevaría. Pero eso cambiaría cuando ellos vieran por sí mismos su terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y amor del gobierno de Dios se mantendría por siempre confirmado y el universo estaría seguro. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Debía ponerse un límite, tomar acción y desalojar a los rebeldes. Pero Lucifer y sus seguidores nunca se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no nos revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto cósmico. Pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12:4 nos dice que finalmente Lucifer y un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. Pero, ¿qué venía después? Lucifer ahora tenía millones de ángeles de su lado, pero necesitaba un pedazo de suelo desde el cual continuar su rebelión. Pronto, demasiado pronto, el universo comenzó a entender lo doloroso y costoso que el pecado podría llegar a ser. Y la guerra no había terminado, apenas comenzaba. Lucifer, el portador de luz, ahora se volvió Satanás, el adversario. Después de la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles caídos fueron desterrados de la corte de la gloria. Por un tiempo el diablo y sus demonios vagaron por el universo, buscando inútilmente mundos que se compadecieran y que se unieran a su rebelión. Mientras tanto, el corazón de Dios sentía intensamente el vacío que creó la pérdida de Lucifer y sus ángeles. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo regresaron a su trabajo favorito, el maravilloso trabajo de la creación. Decidieron hacer un mundo nuevo, lleno con una variedad de asombrosas y diversas criaturas de amor. Este nuevo mundo sería único, porque las criaturas principales serían hechas a la imagen de Dios. Para ellos, el Señor también les daría dominio de este nuevo planeta que conocemos como Tierra. En el principio creó Dios la tierra, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¡Qué imagen tan asombrosa! Dios forma un nuevo mundo, nuestro planeta Tierra. Y con cada maravilloso día de la creación, algo nuevo y espectacular entraba a formar parte de la escena. Por ejemplo, en el tercer día Dios habló y vegetación hermosa y exuberante saltó a la existencia. Plantas de todos los colores, formas y tamaños. En el quinto día, el mundo estaba lleno con asombrosas, exóticas criaturas que podían ya sea elevarse por los cielos o deslizarse libremente por las aguas azules, y algunas podían hacer ambas cosas. El sexto día vio la presentación de una variada y diversa multitud de animales terrestres. Desde el gigante elefante hasta la pequeña ardilla, cada uno encontró un hogar en el nuevo planeta y un lugar para vivir en armonía con el resto de la creación. Y también en el sexto día, Dios creó al hombre.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¡Qué enorme honor! Ser creado a la semejanza de Dios. Ser un individuo libre pensador y totalmente autónomo. Al principio, el hombre no notaba su desnudez. Probablemente eso fue porque antes del pecado, él estaba vestido con gloria y luz. Dios también creó la compañía ideal para Adán, su bella esposa Eva. La alegre pareja fue colocada en un magnífico jardín perfectamente diseñado para aumentar su felicidad. A Adán, Eva y a las otras criaturas de la tierra también les dieron el privilegio divino de procrearse a su propia imagen. La intención de Dios fue que la raza humana tuviera dominio sobre este paraíso perfecto para siempre. Eternamente felices y sanos, trabajarían con la flora del jardín de Dios, mientras disfrutaban del afecto y compañía de todas las criaturas bajo su cuidado. El ambiente que nuestros primeros padres experimentaron fue muy diferente al mundo de hoy. Las rosas no tenían espinas, los insectos no mordían ni picaban, y los leones y ovejas jugueteaban juntos. Pero la bendición más grande era que los humanos vivían en perfecta armonía con su Creador. Cada séptimo día, Adán y Eva descansaban de su placentera labor y tenían una gozosa comunión con la visita de su Creador. Era un mundo espléndido y maravilloso. Y este estado de felicidad habría continuado por la eternidad si nuestros primeros padres hubieran mostrado fidelidad con una simple prueba. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Puesto que el adversario había contaminado el universo con su rebelión, el Señor vio la necesidad de una simple prueba de amor y lealtad. ¿Recuerdan? Los ángeles buenos vieron a un tercio de sus amigos ser expulsados del cielo durante la guerra. ¿Cómo podrían estar seguros que estos nuevos humanos no se unirían a Lucifer y causarían más problemas? Así que el Señor plantó un árbol único en el jardín. Un árbol cuyo fruto no debía ser comido so pena de muerte. Al pasar esta simple prueba de obediencia, Adán y Eva mostrarían su lealtad hacia Dios y su fe en su palabra. Aún más, era una prueba de amor. Por eso Jesús dijo en Juan 14, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Pero alguien más supo de esta prueba de fe y estaba determinado a usarla en su favor. Satanás estaba muy celoso de los humanos, quienes felices disfrutaban de la bendecida vida que él perdió. Su feliz existencia estaba en total contraste con la suya, la cual ahora estaba llena de culpa, pecado y miseria. En su resentimiento y enojo, no estaba dispuesto a dejar a la pareja en paz, pues el pecado siempre buscará arrastrar a otros consigo. Así, un día en que Eva estaba concentrada en su placentero trabajo, se encontró sola
y peligrosamente cerca del árbol prohibido. Fue cuando Satanás vio su oportunidad. Usando una serpiente hipnotizante como su medio, el ángel caído llamó a Eva desde el árbol y trató de entablar conversación. Sus palabras encantadoras fueron cuidadosamente calculadas para infundir desconfianza a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Trágicamente, cuando Eva escuchó la suave y sedosa voz del tentador, comenzó a tener dudas sobre la palabra de Dios. La serpiente la engañó con la promesa de gran poder y sabiduría. Eso llamó su atención. Después de todo, aparentemente el fruto le dio a la serpiente la habilidad de hablar. ¿Qué otros poderes podría darle a ella? Y así, aunque apenas había conocido a la serpiente, ella confió en su palabra por encima de Dios, quien la creó y le proveyó un hogar paradisíaco. Así que Eva comió del fruto prohibido y pronto persuadió a su esposo de hacer lo mismo. Adán pudo haber elegido mantenerse leal a Dios, pero él puso su amor por su esposa sobre su amor por Dios. Cuando nuestros primeros padres le dieron su lealtad al enemigo, el dominio de la tierra fue reclamado por Satanás. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ninguno puede servir a dos señores. Este mundo sería el último campo de batalla entre el bien y el mal. Y el corazón de cada hombre y mujer fue el premio. Adán y Eva no se dieron cuenta en ese tiempo, pero su momento de desconfianza y desafío abriría las compuertas del sufrimiento de millones de personas durante miles de años. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestros primeros padres pronto se enfrentaron al terrible resultado de su pecado. En su estado santo, Adán y Eva resplandecían con túnicas de gloria. Después de pecar, sus túnicas naturales de luz se desvanecieron y se sintieron mortificados con la sensación de su desnudez. Vergüenza y temor reemplazaron su alegría y paz y trataron de cubrir su desnudez con hojas. Ahora también se encontraban bajo la constante influencia del diablo. Cediendo a la tentación, habían debilitado su naturaleza y Satanás había ganado poder sobre la humanidad. Las personas no podían resistir a las tentaciones del diablo con su propia fuerza. Por último, y lo más aterrador, se encontraban viviendo bajo la pena de muerte inminente. Dios les había advertido que la desobediencia traería la muerte. Ya habían experimentado la muerte espiritual. ¿Cuánto tiempo pasaría para que sufrieran la muerte física también? En ese punto su futuro no tenía nada más que oscuridad y desesperación. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Igual que el pecado provocó que los ángeles caídos fueran expulsados de su hogar celestial, ahora por la desobediencia, Adán y Eva fueron sacados de su jardín, su hogar en el paraíso. Todo a su alrededor estaba cambiando rápidamente y la humanidad se encontró susceptible a las penas, enfermedades y finalmente a la muerte. Hasta los animales y plantas estaban infectados por la terrible maldición. Las espinas y cardos ahora aparecían en árboles y flores, y los animales que anteriormente eran gentiles comenzaron a matarse y devorarse unos a otros. El peor resultado fue que el pecado separó a la humanidad de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros,
y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la creación, a Adán y Eva se les dio el honor de hablar con los ángeles y hasta con el Hijo de Dios cara a cara. Pero Dios es tan puro y santo que ningún mal puede existir en su presencia. Ahora que los primeros humanos habían pecado, Dios alejó su santa presencia de ellos por su propia protección. El pecado había quemado una catarata en el alma del hombre que ya no podía ver la dimensión espiritual. Desde ese momento en adelante la comunicación con el cielo sería limitada. Conforme estas maldiciones cayeron sobre Adán y Eva, el corazón de Dios se llenó de tierna compasión. La ley que habían roto no podía ser alterada para salvarlos, pues es tan sagrada e inmutable como Dios mismo. El Señor sabía que había solo una forma en que el hombre podía ser redimido. Así que un plan fue revelado, nacido desde el fondo del corazón de Dios. Un plan para salvar al hombre de su cita con la muerte eterna y restaurar todo lo que se había perdido con el pecado. Sería un asombroso intento en su intensidad, alcance y poder, pero sería un plan que también implicaría un enorme sacrificio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Las Escrituras claramente enseñan en Romanos 6:23, el costo del pecado es la muerte. La ley rota demandaba la vida del pecador. Y solo había uno en todo el universo que podía calificar como sustituto de la humanidad. El Creador solo podía pagar la deuda de sus criaturas al tomar su lugar. Así, Jesucristo, el Hijo de Dios, por voluntad aceptó dejar la pureza, gloria y seguridad del cielo. Él vendría a morir en nombre del hombre en su malvado y renegado planeta. Él nacería como un inocente e indefenso bebé, soportaría una vida de pena y vergüenza, y aún así viviría una perfecta y victoriosa vida. Finalmente, Él tendría una muerte humillante para poder ser sustituto de la humanidad caída. Por su sacrificio, la humanidad asombrosamente recibiría una oportunidad más de tener vida eterna. Su sangre proveería el rescate para el mundo que había sido raptado por Satanás. Este maravilloso plan de redención fue gráficamente ilustrado en el sistema de sacrificios de animales ordenado por Dios después de la caída del hombre. El Señor había advertido a Adán y Eva que morirían el día que comieran del fruto prohibido. ¿Y cómo fue que permanecieron vivos? La Biblia nos dice que inmediatamente después de su pecado, Dios les proveyó ropa en la forma de pieles animales. Es digno de notar que Apocalipsis se refiere a Jesucristo como la oveja, que fue muerto desde el principio del mundo. Por los que se atreven a ir con esos amigos. Por ti, evita el exceso. Esto indica que una oveja fue sacrificada el mismo día para prevenir sus muertes inmediatas. Por fe, en este sacrificio sus muertes fueron simbólicamente transferidas de ellos a la criatura inocente. La oveja, por supuesto, era la representación de Jesús. Y así, un rayo de esperanza fue provisto en una situación de aparente oscuridad y desesperación. A través del arrepentimiento y la fe en la sangre del Mesías venidero, cualquier humano podría ser una vez más hijo de Dios. Pero a pesar de este maravilloso plan, Satanás aún tenía dominio sobre la tierra, y la vida en este mundo no sería fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Naturalmente, muchos se preguntan, ¿cómo un Dios amoroso y poderoso permite penas y sufrimiento en nuestro mundo actual? Pero está claro desde el Génesis que Dios nunca quiso que conociéramos la pena y tribulaciones de esta vida. Cuando el mundo salió de la mano de Dios, la tierra era un maravilloso paraíso. Fue el pecado de Adán y Eva lo que le dio a Satanás el derecho a reclamar control de este planeta. Debido a su trágica elección, el diablo y sus acólitos ganaron el poder de tentar y atormentar a los humanos, infligiendo la enfermedad, el dolor y el sufrimiento.
podría ser mejor preguntar, ¿por qué Satanás tiene control total sobre la humanidad? Jesucristo. Tal vez ya se dieron cuenta que la muerte de Jesús en la cruz nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de ser salvados. Pero en realidad hizo mucho más que eso. Cuando el Salvador ofreció su vida para redimir a la tierra, ese acto ponía restricciones al control de Satanás sobre la humanidad. Satanás no podría forzar nuestra voluntad y su poder de lastimarnos sería limitado. El sacrificio de Cristo también nos brindó un tiempo de prueba, durante el cual podríamos ver la diferencia entre el gobierno de Dios y el de Satanás, y luego decidir a quién serviríamos. Finalmente, por el sacrificio que hizo Jesús, el reino de Satanás llegará a su final. Y un día la tierra será devuelta al hombre, más maravillosa de lo que era al principio. Aunque Adán y Eva comenzaron sus vidas como exiliados del paraíso, aún tenían esperanza. Dios les proveyó de pieles de animales sacrificados para cubrirse. Pero lo más importante, Él les prometió la sangre del Cordero de Dios para pagar por su pecado si aceptaban a Cristo y se arrepentían. Una gran pregunta permanece. ¿Las personas aceptarían el generoso regalo de Dios? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La asombrosa historia que acaban de escuchar es verdad, y los afecta. Pues por el deseo de Satanás de ser Dios, y la desconfianza y desobediencia de Adán y Eva, todos nos encontramos en una situación peligrosa. Por una parte, la humanidad ha sido grandemente favorecida por Dios con una segunda oportunidad de recuperar nuestro hogar del Edén. Por otra parte, si desistimos de aprovechar esta gran oportunidad, nos volveremos esclavos de Satanás y finalmente seremos destruidos cuando Dios limpie el universo del pecado. Amigos, no hay mejor tiempo para elegir a Jesús que justo ahora. Ninguno de nosotros sabe cuánto más tendremos que vivir en esta tierra. Nuestras vidas pueden terminar instantáneamente. Jesús ha mostrado gran interés en su bienestar y su amor por ustedes lo llevó a proveernos con un escape de la futura destrucción. Él solo le pide que lo acepte, se arrepienta de sus pecados. A través de Cristo pueden encontrar perdón y recibir un nuevo corazón para volverse como Él en carácter. Las tristes noticias son que Satanás se mueve en toda forma posible para evitar que acepten el regalo de la salvación de Dios. Debido a la actividad de la vida, el amor al dinero o alguna otra distracción fascinante, Él trabaja para mantenerlos ocupados y alejados de lo que en realidad importa, su salvación eterna. Para que entienda, la realidad de la situación es que si no elige a Jesús, por omisión está eligiendo a Satanás. Aunque la terrible elección de Adán y Eva trajo muerte y miseria inauditas, usted tiene la oportunidad de tomar una mejor decisión. Dios le está ofreciendo una paz que satisface el anhelo más profundo en su alma y una alegría que lo sacará de las tribulaciones de este mundo. El deseo que tiene el corazón de Dios es que sea salvado y esté con Él en el paraíso. Pero el único que puede mantenerlo fuera del cielo es usted. Imagine lo trágico que sería si innecesariamente rechaza este precioso regalo. Usted puede elegir hoy aceptar la salvación que Dios ha prometido. De hecho, en este mismo momento puede aceptar la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Puedo invitarlo a que me acompañe ahora mismo en una simple oración aceptando su maravillosa oferta? Por favor, repita después de mí. Querido Padre Celestial, vengo a ti ahora y humildemente pido tu perdón. Señor, confieso que soy un pecador y he violado tu santa ley. Entiendo que la pena por el pecado es la muerte. Creo que Jesucristo sufrió y murió en la cruz para tomar el castigo por todos mis pecados. Creo que Jesús resucitó de la muerte y lo acepto como mi Salvador personal. A partir de este momento en adelante, te doy mi corazón y confío en que tú serás el Señor de mi vida. Por favor, perdona todos mis pecados y envía a tu Espíritu a ayudarme a hacer tu voluntad.
Te agradezco por tu gran amor y acepto tu regalo de vida eterna. Y yo oro por estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues ya se acabó la película. Espero que nos haya servido mucho para aprender, ¿verdad? Sobre todo este tema que estamos viendo de los ángeles. Dios les bendiga. Les dejo con su Si maestro. quieren porque- comentar algo. o no sé si quieren, bueno, si quieren comentar algo, todavía por... O mejor lo comentamos para la próxima semana, ¿no, maestra? Para que no... Sí. Como Yo se- diría, pues, no sé. Yo sí tengo comentarios, pastora, pero sí es lo que iba a decir, lo que dijo Dani. Como ya nos pasamos de la hora, sería Ajá. bueno platicarlo, Para la otra semana, Sí, porque fue un tema muy interesante, la verdad. Sí, serían muchas opiniones. ¿no? ¿vale? Está muy Gracias. bien. Dios les bendiga mucho. Ok. Igualmente, gracias. Bendiciones. Ay, perdón. Yo sí nada más quisiera si nos mandan el link por YouTube, que no, porque, Para que lo vean. pues sí, hasta para poderlo compartir, porque sí. como termina Sí, está invitando bonito, ¿verdad? a Jesús. Sí, Ya se los envié. Entonces, gracias. son las, perdón, son las 8:10. Vamos a darnos un pequeño break de 10 minutos, por si quieren levantarse, tomar agua. Ahorita a las 8:20 continuamos, ¿sí? Sí, Bendiciones. gracias.
Bueno, pues vamos a irnos integrando, por favor. Muy bonita la película, ¿verdad? Que acabamos de ver. Yo creo que nos abre un Sí, es poco muy más. bonita. Sí. Ok. Bueno, voy a hacer una oración en lo que se van integrando los demás para iniciar esta clase. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, Dios. Gracias por que permitiste llegar a mis demás alumnos, Dios, a esta clase, Padre. Te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, por tu fidelidad, Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por ayudarnos a continuar, Dios, estudiando, preparándonos para tu obra, Dios. Ponemos en tus benditas manos este tiempo, Dios, y te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas este tiempo, que nos des el entendimiento, la revelación, que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe en todo momento, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén. Bueno, vamos a Amén. continuar. Ahora sí, lección número 11. Déjenles comparto la presentación. La semana pasada veíamos acerca de Jesús como hombre, ¿verdad? Veíamos características, leímos unas citas que nos enseñaban o nos aportaban más acerca de la humanidad de Cristo. El día de hoy estamos en la lección número 11 de su manual y permítanme, déjenme mover esto porque no me deja ver. Ahí se ve la presentación. Bueno, la semana pasada veíamos de la humanidad de Cristo y hoy vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesús. Ok, entonces, en la clase anterior vimos que el Hijo, segunda persona de la Trinidad, que es Dios, ahora, perdón, es que no me dejaba ver la ventana flotante, pero ya. Ahora profundizaremos en cómo la Biblia revela que Jesús es Dios en sentido pleno, trinitario y conforme a la fe constante en la iglesia. En Jesús hay una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Esta es una característica exclusiva de Cristo, ¿verdad? Porque vemos que Dios Padre y Dios Espíritu Santo no tuvieron esa característica humana, ¿sí? Eso es exclusivamente de Cristo, que Él tiene esta dualidad, ¿sí? La naturaleza divina y naturaleza humana. Esta persona es la segunda de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y la Escritura ofrece pruebas claras de su divinidad, y ahorita esta clase justamente de eso se va a tratar, de ver citas que nos muestren la divinidad de Cristo. Jesús es llamado Dios, el verbo era Dios. En Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos habla de la característica eterna de Cristo, es decir, que en el principio, antes de la fundación de la tierra, Jesús ya se encontraba con el Padre, y Jesús ya era Dios, ya era parte del Padre, ¿verdad? Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que veíamos justamente cómo se conectan las clases, lo que veíamos en la clase anterior, cómo para conectar esa pérdida humana con Dios era necesario un sacrificio, y ese sacrificio perfecto es Cristo, ¿verdad? Por eso aquí dice la cita bíblica Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, es decir, Jesús en forma de la Trinidad, en todo poder, se convirtió en carne humana, ¿verdad? Y habitó entre nosotros.
Luego dice él en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, es decir, a Dios Padre, al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta cita justamente Jesús la decía porque Jesús decía, quienes me conocen a mí, conocen al Padre. Visualmente, o es decir, en ojos humanos, ningún ser humano ha presenciado, ¿sí? La presencia física de Dios. Pero Jesús les dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Por qué? Por las características, ¿verdad? Por las cualidades que Cristo tiene, ¿sí? Después, continuamos. Dice, importante, el texto original en griego dice, Dios era el verbo, enfatizando la naturaleza divina del verbo. No es un Dios con D chiquita, sino un Dios verdadero en unidad con el Padre. ¿Por qué hace mención esta referencia? Porque recordemos que los testigos de Jehová han cambiado esta cita para decir, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios con D minúscula, como aparece aquí en la presentación, haciendo referencia a que Jesús pues era una especie de ángel o una especie de, sí, acompañante en el reino de Dios, pero no formaba parte de la Trinidad, cuando vemos que realmente, pues sabemos que realmente sí, ¿verdad? Jesús sí forma parte de la Trinidad perfecta de Dios. Punto número B, dice Jesús es Señor, o el Kyrios, que nos compartía el pastor Will, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el término griego Kyrios o Señor se usa para referirse a Dios y a Jesús. Ejemplo, Lucas 1:43 dice, porque se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Y en primera de Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos textos reflejan una clara identificación de Jesús con Dios. Es decir, ¿por qué estamos viendo esto? Porque debemos entender que Dios Padre y Dios Hijo no existe una rivalidad como tal, o no existe el que uno tenga más valor que otro. Los dos tienen el mismo poder y autoridad y señorío. Por eso aquí hacemos mención que Jesús es Señor también. Así como en el Antiguo Testamento podíamos ver que se referían al Señor, a Dios Padre, en el Nuevo Testamento Señor también es Cristo, ¿verdad? Haciendo referencia al poder que también tiene Jesús hoy en día y lo tuvo en el momento que estuvo aquí en la tierra. Vámonos al inciso C. Dice, Jesús es llamado Dios. Confesión explícita de Tomás, Juan 20:28. Tomás le respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Esta declaración constituye uno de los reconocimientos más claros y directos de la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Tomás, quien había dudado de la resurrección, ahora proclamaba la identidad divina de Jesús en términos inequívocos, reconociéndolo no solo como su maestro, sino como su Dios. Aquí podemos ver también que Jesús es Dios, ¿verdad? Inciso C. D. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Pablo afirma aquí en esta cita la suprema divinidad de Cristo, destacando su dominio universal como Dios, a la vez que reconoce su encarnación humana. Esta doxología refleja la comprensión apostólica de Jesús como plenamente divino
y digno de adoración eterna, ¿sí? También Pablo aquí nos muestra un poco acerca del poder de Jesús en forma humana, 100% humano, pero también en forma divina, 100% Dios. Punto número 3, Jesús en forma de Dios. Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está hablando cuando Jesús aún se encontraba con el Padre, ¿verdad? Siendo 100% Dios, teniendo poder, autoridad y dominio como parte de la Trinidad perfecta de Dios, pero viendo la condición humana de esa separación por el pecado que acabamos de ver en el video, Jesús toma la decisión, obviamente me imagino que platicó con el Padre, que era necesario ir al rescate de la humanidad, y Cristo levanta su mano y dice, yo voy, yo dejo pues mi trono, mi reino, el lugar donde vivo, donde pertenezco, para ir a hacerme semejante a los hombres. Aquí les compartíamos la pastora Rosy y yo ese bonito historia o libro donde yo les contaba que iban a destruir a las hormigas y el niño tenía que convertirse en hormiguita para ir a advertirles que iban a convertir su hogar en un centro comercial y iban a acabar con ellas, ¿sí? Entonces aquí en esta historia el niño deja de ser niño para convertirse en hormiga. En la vida real, Cristo deja su poder, su gloria, su dominio para venir a vivir en forma humana con las carencias que leemos en la escritura que vivió, porque no nació como un rey lleno de joyas, de lujos en un palacio, ¿verdad? Leemos en la escritura que nació en forma humilde, porque nos venía a mostrar eso, la humildad, ¿sí? Pero nunca dejando de lado su parte de la divinidad, es decir, Jesús vino a la tierra en forma humana, pero también con poder y autoridad, lo vemos a lo largo de todos los evangelios. El siguiente punto nos dice que Jesús tenía la naturaleza divina y la gloria que le corresponden, pero voluntariamente se humilló al tomar naturaleza humana para la redención. Y esto lo podemos también ver en los evangelios, cuando Jesús tiene que someterse a las leyes de los reyes que estaban en ese momento aquí en la tierra, ¿verdad? Tenía que respetar pues todos los mandamientos que daban los reyes, las costumbres, las culturas, toda la situación que existía, Jesús la respetó en todo momento, porque aunque él era 100% Dios, al venir en forma humana, tenía que respetar. Por eso veíamos en clases pasadas lo que yo les mencionaba. De hecho, incluso Lulú nos expuso muy interesante su exposición. Nos explicó cómo Jesús pasó todos los procesos. Fue bebé, fue niño, adolescente, joven, adulto, ¿verdad? Y en todo ese tiempo, evidentemente, Jesús sufrió los diferentes cambios o los procesos que vive un cuerpo humano, ¿verdad? En algún momento, a lo mejor se raspó los pies, se cayó aprendiendo a caminar, porque aunque era 100% humano, él vivió todos los procesos humanos y también padeció. También lo podemos ver en las escrituras, que Jesús tuvo todos los sentimientos que nosotros como seres humanos tenemos. Vamos a seguir. Dice, punto número 4, Jesucristo, gran Dios y Salvador. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí nos habla de la esperanza de Cristo como Salvador. Este versículo en uno solo, sujeto al título que Dios y Salvador, aplicando a Jesús, demostrando su divinidad. Es decir, demostrando la parte de Dios de amor
pero también la parte de Salvador viniendo a la tierra en forma humana para salvación. Punto número 5, Jesucristo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El se refiere a Jesucristo, enfatizando que Él es Dios verdadero. Aquí nuevamente esta cita nos dice cómo Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% Salvador. El punto número 6 es Jesucristo es superior a los ángeles. Este es un punto muy relevante para los testigos de Jehová y para los mormones, quienes comentan o comparten que Jesús es un ángel, que es como la mano derecha de Dios, cuando vemos que esto es completamente incorrecto, ¿verdad? En Hebreos 1, del 2 al 8, específicamente el verso 8, es decir, Hebreos, vamos a leerlo así, en el capítulo 8 dice, versículo 8, perdón, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cita de Salmo 45, 6. Jesús es exaltado como Dios eterno y soberano por encima de los ángeles y cualquier otra criatura. Jesús no es un ángel ni fue un ángel. Como vuelvo a repetir, muchas sectas predican o comparten esto, ¿no? Que Jesús no es más que un ángel superior. No, Jesús no es un ángel. Jesús recibió adoración en el cielo y sigue recibiendo adoración aquí también en la tierra. Dice, punto número 7, Jesús como hijo de Dios en sentido... Perdón, profe, ¿era Salmo qué, el de arriba? Esa cita, qué bueno, Dani, que la comentas, no la anoté. Y sí me gustaría leerla. ¿Nos apoyas a leerla? Sí. Salmo 45:6. 45:6. Sí, por favor. Ya voy, ¿eh? Sí. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Ahí está hablando del trono de Dios en el cielo, ¿verdad? Y me gustaría que leyéramos toda la cita de Hebreos 1 del 2 al 8, porque solamente puse ese breve cita, pero sí me gustaría que la leyéramos completo. Yo lo leo, pastor. Adelante, pastor Leo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1 del 2 al 8. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gracias, pastor. Entonces, si se fijan en esta cita de Hebreos 1 del 2 al 8, está bien claro la referencia a, hablando acerca de Jesús como Dios, Jesús como Salvador y Jesús como superior a los ángeles. Esta cita es, yo creo que deberíamos de aprendérnosla de memoria, porque esta es la cita que nos puede ayudar
cuando hablemos con alguien que es testigo de Jehová o mormón, cuando haga referencia a que Jesús es un ángel. Aquí podemos leer claramente que Jesús no es un ángel, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Alguien levantó su mano? Yo. Adelante, pastor. Es que, o sea, sí son citas que se puede hacer referencia, pero resulta que ellos tienen pues acomodan de tal manera el texto de que Dios es único Dios y Jesucristo es, pues les puedo leer cómo está esta cita de Hebreos en la Biblia de los Testigos de Jehová y la otra donde de Romanos 9:5 y le acomodan muy bien para que no salga esta doctrina que estamos viendo. La única cita donde... Sí, ahorita cuando la mencionaste fui por ella. Adelante. Adelante, a ver. Mira, por ejemplo, aquí en Hebreos 1, 2, ¿2 al qué? Al 8. Al 8. Dice así en esta versión con ellos, dice, al fin de estos días nos ha hablado por medio de un hijo. No dice de su hijo, de un hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. De modo que ha llegado a ser mejor que los ángeles, al grado que ha heredado un nombre más admirable que el de ellos. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre? Y otra vez, yo mismo llegaré a ser su padre y él mismo llegará a ser mi hijo. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios, en lugar de decirle adoren, le dice le rindan homenaje. Y no es lo mismo rendir homenaje a adorar. Claro. Y en la de 9:5, de Romanos 9:5, de plano le empiezan por atrás o sea, le cambian el orden del texto para que no se vea que Jesús es Dios. Wow. Dice Romanos 9:5 en la de los testigos, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Y luego dice, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Pero pone ahí un signos, pues creo que son 2 puntos o punto y coma. No alcanzo a... Pero no lo está declarando como Dios. ¿Dónde? ¿Qué si lo podrías repetir? Romanos 9:5. Ajá. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino, entre paréntesis lo ponen, no está, y de quienes provino el Cristo, según la carne. Y ahí, no, pues completamente otra cosa, porque el poder el que es, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pues lo que les digo, sí dice Dios que está sobre todos, o sea, aquí lo da a entender que Dios está sobre los antepasados del que está hablando, sobre Cristo, es el que debe ser bendito. El único pasaje es que como yo tengo aquí una vecinita que hasta, por cierto, que vino el viernes al desayuno de mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, vino, pero el versículo que les dejé de tarea, Lolo me lo mandó ella a como está acá. Le digo, mira, tú apréndetelo donde tú quieras. Pues ya, no me voy a poner a discutir con ella. Pero vino al desayuno de mujeres.
Ya es un avance. Sí, ya, nada más la cita que he visto donde sí la tienen igual que nosotros es Isaías 9:6 y hasta con mayúsculas. Un niño nos es dado, que dice, y serás un hombre admirable, consejero y Padre eterno, lo tiene ahí y está hablando del niño que van a ser. Entonces, todos los demás, muchas citas, ellos las acomodan para que no salga que Jesucristo es Dios. Bueno, pues gracias por el aporte, pastora Rosy. Así Sí, es muy importante es. entender esto. Perdón, por lo que intervine es por lo que nos decías, que podíamos decirle estas citas. No, ellos no te van a agarrar una cita. Te digo porque pues aquí tengo amigos testigos de Jehová y esta vecina que hasta allá vino al desayuno y tuvimos con nosotros una congregante que estuvo 7 años con ellos. No te van a agarrar una cita que no sea de su Biblia de ellos. Si no, a la de nosotros no le creen. No sé qué les digan allá que son malas traducciones, no sé qué. Entonces, por eso digo, de argumentos y todo con nuestras traducciones, a ellos no les interesa. Más bien hay que orar por ellos para que sean salvos, ¿verdad? Sí, porque ellos me imagino que han de tener esa forma de respaldarse, ¿no? Diciendo que su Biblia es la verdadera o la traducción original, por así decirlo. Sí, pues como todos, ¿verdad? Sí. También los católicos también dicen que la de ellos es la buena, la de nosotros ya está mocha, etcétera. Sí. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, todas las citas que hemos estado leyendo hablan acerca de la divinidad de Cristo y también de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Que fue la clase que vimos la semana pasada. Aquí vamos a continuar. El punto número 8 nos dice conciencia de su divinidad por parte de Jesús, autoridad divina. Esto nos puede también servir porque aquí podemos ver de manera clara la manifestación clara, conciencia de la naturaleza divina y el rol mesiánico. Autoridad divina en sus enseñanzas. En Mateo 5, Jesús repetidamente afirma, pero yo les digo, mostrando autoridad para reinterpretar la ley divina. También vemos demanda de la lealtad suprema. En Mateo 10:38 dice la palabra de Dios, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Una exigencia solo apropiada para Dios. En la relación única con el Padre, en Lucas 2:49, dice, no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hablando Jesús de esa conexión con el Padre, ¿verdad? Conciencia temprana de su filiación divina. Y también vemos la unidad con Dios Padre en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Es una declaración explícita de la divinidad por parte, pues, de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta es la conciencia de su divinidad por parte de Jesús. Como conclusión, para poder concluir este tema, Jesucristo es verdadero Dios, no solo en título, sino en esencia y persona. Como la segunda persona de la Trinidad, Él posee la naturaleza divina desde siempre, Juan 1:1, lo cual confirma la fe cristiana y fundamenta nuestra salvación, Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, con esta clase o la intención de esta clase es que nosotros podamos entender cómo Jesús es 100% humano y 100% Dios, con poder, autoridad, reino, trono, justicia, adoración y todo lo mismo que le podemos ofrecer al Padre, se lo podemos ofrecer a Cristo, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario sobre esta clase, algo que quieran compartir, adelante. Muy buenas noches, pastor. Yo solamente como haciendo una
pues ahora sí que recordando la clase pasada de la pastora Juanita, no cabe duda que es muy cierta la palabra cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principales y huestes. Aquí lo demuestra precisamente como dice la pastora Rosy, y me consta, realmente en ocasiones es hasta una pérdida de tiempo discutir con gente que se encuentra en ciertas sectas, porque el enemigo se ha encargado de engañarlos a tal grado que yo estoy seguro que están cegados pues espiritualmente sus ojos, y pues ellos van a creer que esa es la verdad. Entonces definitivamente el enemigo pues a través de esas personas se encargó de tergiversar la palabra de Dios y pues de quitarle ese poder y esa autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo cuando con usted veíamos la clase de sectas falsas, donde algunas sectas hasta dicen que Jesús es hermano de Satanás y pues una serie de disparates pues ya, pues muy increíbles pues, pero sí, sin lugar a duda, pues pienso que es parte de la estrategia del enemigo para que más personas se pierdan y no reciban la salvación. Como dice la pastora, pues ahora sí que nos toca interceder, porque tanto testigos de Jehová, mormones como católicos están, según ellos, bien, pues bien firmes en su, pues ahora sí que en su creencia, ¿verdad? Aunque Claro. pues, puede ser errónea o es errónea. Sí, tenemos que orar. Acuérdense, eso lo vimos en Sanidad Interior. Cuando vayamos a compartir a alguien que esté dentro del catolicismo o de alguna otra secta o religión falsa, tenemos que orar mucho por esa parte que el Espíritu Santo les muestre. Porque si ustedes han visto, muchas de las personas que en algún momento fueron católicos de hueso colorado, como dicen, ellos descubrieron la verdad a través de que el Espíritu Santo les habló. Ahí tenemos el testimonio de la pastora Rosy, quien incluso estudió por mucho tiempo en el catolicismo, y el Espíritu Santo le fue mostrando revelación. Entonces yo creo que la arma más poderosa para poder compartir a estas personas es orar por ellos, interceder por ellos. Adelante, Profesor. pastora. Ok, ¿quién iba a comentar? Perdón, es que no sé dónde levantar mi manita, pero quería Ok. levantar. En Hechos 28, 27, dice, tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos, por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. Lo que no quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Así es, muy cierto eso. Pastor, yo quiero comentar algo. Perdón. ¿Quién sigue? A ver, adelante. Yo quería comentar, yo creo que la explicación, vamos a decir, si lo vemos desde el punto de vista de lógica racional, podría ser el punto de la doble naturaleza de Jesús, pero no es fácil. No es fácil entenderlo racionalmente. Lo que sucede con muchas religiones, por llamarlas de alguna manera, es que no se fundamentan en una experiencia personal. Se fundamentan en una doctrina que ellos mismos han creado, pero no tienen una experiencia personal, porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, de que somos hijos. Entonces, pues ahí coincido con eso de que tenemos que manejarnos por el mismo espíritu, porque también las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces nosotros alcanzamos a entender hasta cierto punto la doble naturaleza de Jesús, pero no es sencillo, y si no tienes una apertura espiritual que Dios te haya dado, pues es prácticamente imposible. Por eso es que se han inventado tantas cosas. Eso, pastor. Gracias, pastor. Por eso es la importancia de la oración, para que el Espíritu Santo ahí trabaje con el que ha de ser salvo y el que ha de descubrir la verdad. Ahora sí, pastora Rosy, adelante. Bueno, nada más para decirles que de todas las citas que leímos ahorita y más que vienen, las que sí hablan bien claro en esa Biblia que ellos usan es también, aparte de Isaías 9:6 que ya les dije, también la de Juan 20:28.
Ahí también si dice en contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Y aquí sí le ponen mi Dios en mayúscula, porque en primera de Juan, en Juan 1:1, Es aunque de en el minúscula. libro ahí le ponen en minúscula. Pero aquí sí le ponen los dos, mi Señor con mayúscula y mi Dios también con mayúscula. Entonces son las únicas dos citas que si se va a tocar ese tema, que no se nos olviden que ahí está, porque todas las demás, Filipenses y Romanos, y no, ellos le tienen de otro modo. Ujú. Gracias. pastora. Profe, Gracias. yo un último comentario, Sí. que se me hizo algo súper interesante porque hoy estaba en el centro y me dieron una hojita, que es esta. Dice, lo que más se pregunta el hombre, ¿cómo puedo llegar al cielo? Pero nada más les voy a decir, porque es como toda una historia, está muy bonito, está muy padre y da como en el punto. Al ratito se los comparto. Pero algo que se me hizo bien interesante que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y ya dice, está enojado el Señor. Y dice, yo siempre he creído en Jesús. ¿Sabes una cosa? Yo no soy un pagano, le dice. Y le dice, esta clase de creencia, o sea, refiriéndose a cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, esta clase de creencia significa una total entrega a Cristo, creyendo como resultado con una nueva vida. Yo creo también a eso se refería el pastor, a decir, no hay un reflejo en sus vidas a reflejar el cristianismo, a reflejar lo que su religión les está dando. O sea, no hay frutos, pues. Dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:7. Bueno, solo les quería compartir esto. Gracias, Dani. Sí, definitivamente así es. Quería comentar, pastor. Sí. No, y refiriéndose un poco a lo que dice Dani, digo, aprovecho para ampliar un poco el comentario, en el sentido de que hay cantidad de cosas que vemos, digo, no tenemos la verdad absoluta tampoco, ¿no? Pero hay cantidad de cosas que podemos ver en diferentes grupos religiosos, pero caemos en un grave error la mayoría de las veces. Caemos en estarnos fijando más en ellos que en nuestra vida misma. O sea, todas esas cosas que están tal vez mal, probablemente sí, no son para que nosotros vayamos y se las digamos o estemos proclamando que están mal los testigos, que están mal los mormones, que están mal los adventistas o que están mal tal o cual. Son para que nosotros como cristianos podamos absorber todo eso y quedarnos. Nos dice la Biblia que el que es sabio para sí lo será, para él lo será. Y el que es necio pagará él solo, dice. Entonces, muchas cosas son para que nosotros nos quedemos calladitos, como dice el calladito es más bonito. Entonces, estar callados y esperar, ¿no? Dios hará la obra. Acordémonos que nosotros fuimos salvos por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios. O sea, fue algo que vino de repente y nos cambió. Entonces, no podemos hacer que la gente cambie por la Biblia, nuestra Biblia que es la verdadera y la de ellos no. O sea, no es así, no va por ahí, ni que nos estemos haciendo una pelea entre la gente, porque eso es falta de amor al prójimo. Entonces, dejémoslo con sus ideas y más bien prediquemos con un testimonio, ¿no? Prediquemos con el ejemplo. Y eso creo que es mejor. Gracias, pastor. Sí, definitivamente. Y ahorita comentaba el pastor Leo, cuando vimos o cuando hemos estudiado el tema de sectas falsas, siempre la recomendación que hemos visto, que no debemos entrar en debate, porque creo que la forma más sana y más práctica de compartir el evangelio es compartir lo que eres, ¿verdad? Lo que vives, lo que haces, tus acciones, y compartir la salvación que Dios nos puede dar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Que tengan un excelente inicio de semana, un bendecido inicio de semana, los bendigo. Y bueno, me dio gusto verlos a todos ustedes y que pasen una excelente noche. Los que van a continuar con la homilética, vamos a tomarnos un break de 5 minutos y ahorita les envío el link.
Bendiciones. Hasta Igualmente luego. a todos. Gracias, gracias. bendiciones. Hasta luego.